Saludamos a esta hora de la mañana también a Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del PSOE. Señor López Aguilar, muy buenos días. Comenzamos pues con esta noticia. Nos acabamos de enterar de la muerte de Manuel Hermoso Rojas. ¿Cómo recuerda usted la figura del expresidente del Gobierno de Canarias? Buenos días, encantado de estar con ustedes. Por supuesto, mi reconocimiento a su vida y trabajos y mi condolencia a su familia. Siempre es una noticia triste que desaparezca quien ha llegado a ser el presidente de Canarias y de todas las Canarias y de todos los canarios. Por tanto, lo único que puedo hacer es sumarme a las condolencias y a la expresión de reconocimiento a su biografía. Nosotros teníamos esta mañana pensado hablar con usted de varios asuntos y uno de ellos, pues evidentemente la actualidad manda, y nos gustaría saber qué valoración hace usted de lo que está ocurriendo con el Partido Socialista, con el Gobierno, después de esos audios publicados donde aparece pues Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo hablando de comisiones. Expreso con mi propia voz el sentimiento que estoy seguro de que es general en el conjunto del Partido Socialista, no solamente desolación, sino indignación e intolerancia con respecto de comportamientos indignos y conversaciones inaceptables, repugnantes. Por tanto, estamos hablando de en estos momentos, investigación policial, que no es un proceso judicial ni mucho menos una condena, pero el Partido Socialista ha reaccionado como debe, de forma inmediata en cuanto se ha conocido. He conocido por los medios de comunicación el contenido de esas conversaciones y creo, por tanto, que la situación es extremadamente grave, no caben paños calientes. Pero hay que recordar que el Partido Socialista inmediatamente ha reaccionado, ha expulsado a estas personas. Por supuesto, se le exigió a Ábalos en primer lugar y a Cerdán en segundo lugar el abandono del escaño y se les ha expulsado del partido. Y lo que cabe es deducir todas las consecuencias, porque es claro que en esta ocasión los controles han fallado y hay que restablecer con toda su fortaleza los controles que impidan que estas cosas puedan pasar. Son muchas las reflexiones que se me agolpan en la cabeza, pero lo que puedo afirmar es que resulta penoso que escuchemos ataques tan injustos, porque los escuchamos desde el minuto uno de la acción del gobierno progresista por parte de un Partido Popular que tiene 3 ministros condenados penalmente y un cuarto espera juicio por la policía patriótica contra los adversarios del Partido Popular, y en los próximos 12 meses se espera nada menos que 30 procesos penales contra 150 cargos públicos del Partido Popular. Por tanto, creo que resulta completamente desmedida esa retórica que pretende que ellos están en disposición de limpiar España. Es ridícula. Creo que el Partido Socialista se hace, sin duda ninguna, se duele, se hace eco de la gravedad de la situación. Tenemos un comité federal convocado para el próximo 5 de julio y estoy convencido de que se discutirán todas las opciones para intentar reanimar la legislatura con la confianza de los socios parlamentarios. Usted habla que el PSOE ha reaccionado. ¿Le parecen suficientes las medidas anunciadas por Pedro Sánchez? No por el momento, pero lo que está claro es que el guión está descrito. Se va a convocar el Comité Federal, se va a hablar extensamente de este asunto. Por supuesto, se va a reorganizar en profundidad la Ejecutiva Federal y particularmente el área de organización. Se pone en marcha una comisión de investigación sobre el llamado caso Koldo y por supuesto se actuará implacablemente, como ha hecho siempre el Partido Socialista, sin necesidad de que haya condenas judiciales y sin defender lo indefendible. No encontrará un solo socialista intentando defender lo indefendible. Son muchas las consideraciones que se agolpan, pero solo puedo decirle que a mí me produce especial repugnancia toda forma de corrupción. La he combatido toda mi vida y desde luego como ministro de Justicia introduje las reformas penales sobre delitos de corrupción, desplegué la Fiscalía Anticorrupción en su actual formato, que es tan decisiva y que está detrás de todas estas investigaciones, la Fiscalía Anticorrupción y sus delegaciones regionales, empezando por Canarias, además de reforzar la lucha contra el blanqueo de los negocios ilícitos, el dinero procedente de negocios ilícitos. Por tanto, un compromiso intransigente contra toda forma de corrupción, que es el que me ha animado siempre. Y comprenderá que me produce especial repugnancia ver que personas que ostentaron posiciones de gran responsabilidad en el partido, pues decepcionaron brutalmente esa confianza que quizá nunca merecieron y se hicieron acompañar de un canalla como Koldo, un canalla que estuvo grabando durante años todas las conversaciones de las que formaba parte con la intención clara de chantajear a todos sus interlocutores, muchos de ellos perfectamente inocentes, pero provocando en sus conversaciones seguramente las conversaciones comprometidas con las que luego quisiera posteriormente ejercer presión
siempre en favor de sus propios intereses. Es una secuencia repugnante de principio a fin y creo que, por tanto, que el Partido Socialista tiene la obligación de reaccionar con toda contundencia y lo está haciendo. ¿Y cómo cree que esta situación está afectando a su partido, al Partido Socialista, de cara a la opinión pública y de cara también a sus militantes? Creo que todo el Partido Socialista está consternado, pero no pierde de vista que el gobierno progresista es un gobierno que está cambiando España mejor, no solamente en extensión de derechos, sino con un escudo y una protección social sin parangón en la historia de la democracia, que está asegurando el crecimiento económico como ningún otro país de la Unión Europea, el empleo y las prestaciones y las pensiones y las becas y la cobertura ante las situaciones de necesidad y el salario mínimo vital y, por tanto, tantos otros beneficios que hacen que continúe mereciendo la pena dar esta batalla. Sabemos que es muy difícil porque es un gobierno minoritario, es un gobierno que tiene grandes dificultades para legislar y ante lo que es claro es que los partidos de la derecha y de la ultraderecha se recrecen en cada episodio de dificultad, aunque no tengan ninguna legitimidad para afearle al gobierno su comportamiento frente a la corrupción, quienes arrastran tanta corrupción y todavía tienen tantos casos penales por delante de sí, pero nada de esto exime al Partido Socialista de ejercer su responsabilidad y poner todo de su parte para que estas cosas no puedan pasar. Créame que me produce escarnio ver que personas que han estado en tan altas responsabilidades en el Partido Socialista han podido confiar en personas tan indignas como Koldo, de una forma tan canalla, durante tanto tiempo. Claro, depurar la responsabilidad, exigirles el escaño, expulsarlos del partido, es la letra A del abecedario que hay que recorrer, pero hay mucho trabajo por hacer para asegurar a la ciudadanía que estas cosas no pueden pasar, que no tienen ninguna connivencia, ninguna tolerancia. Y resulta, como puede imaginar, particularmente repugnante el aspecto seguramente más sórdido de esas conversaciones, que es el que se refiere al desprecio por las mujeres. Creo que eso ha merecido un rechazo absolutamente visceral por parte del Partido Socialista en su conjunto. Claro, y conversaciones y audios que a lo mejor no se quedan ahí, apuntan a que va a haber nuevos informes de la UCO. ¿Usted teme que el contenido pueda seguir perjudicando al Partido Socialista? Hay que ver qué es lo que dirá cada página de esos supuestos nuevos informes de la UCO. Sí, desde luego me parece llamativo que se filtren anticipatoriamente los informes de la UCO invariablemente en los medios de la derecha y de la ultraderecha, particularmente en los digitales al servicio de la ultraderecha. Todos filtran continuadamente supuestos nuevos informes de la UCO que atacarán a esta u otra persona, pero hay personas de las que me fío completamente y por tanto creo que habrá que ver cuáles son los contenidos. Lo que sí sé es que todo responde a la transcripción de las conversaciones provocadas por Koldo, que estaba grabando permanentemente. Y nadie puede perder de vista que es Koldo el que condiciona el contenido de esas conversaciones, el que condiciona la agenda de esas conversaciones. Y fíjese que en muchas transcripciones de esas conversaciones lo que hay, para empezar, es un reproche a su interlocutor de cuánto ha tardado en ponérsele al teléfono. Lo primero que dice, te he llamado muchas veces y no te ponías al teléfono. Lo que quiere decir que él estaba provocando una conversación para luego intentar comprometer a su interlocutor al que estaba grabando, repugnante de principio a fin. Por tanto, no estamos hablando de un colaborador de la justicia, como ha sucedido, por ejemplo, en otras ocasiones anteriores. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso Mediador, donde una persona que provocaba continuamente situaciones de corrupción estaba grabando a todo el mundo, luego se presenta como si fuese una especie de testigo protegido o de colaborador con la justicia. No, es un delincuente, un multidelincuente, un multireincidente que merece toda la condena. Pero eso no exime al Partido Socialista de deducir las lecciones. Es realmente terrible que esto haya podido pasar y, por tanto, el Partido Socialista está obligado a reaccionar con la contundencia de siempre contra toda forma de corrupción. Luego, es la posición que yo sostengo. Sí, señor López Aguilar, nos estamos ya quedando sin tiempo, pero antes de despedirle quería preguntarle a usted como eurodiputado por ese acuerdo sobre Gibraltar, en el que España, Reino Unido y la Unión Europea sellaron en Bruselas una nueva etapa para Gibraltar. Desaparece la verja y se eliminan los controles. ¿A usted qué le parece? Se había negociado durante mucho tiempo, una situación que, como todo el mundo sabe, dura 3 siglos, la de Gibraltar, pero lo que hace falta es fregar con ella, y lo ha hecho diplomáticamente el ministro Álvarez, consiguiendo un acuerdo que ha calificado de histórico, y yo efectivamente lo celebro, porque significa, sí, derribar esa valla, favorecer la circulación de personas
de uno y otro lado de la verja que dejará de existir y sobre todo favorecer el campo de Gibraltar, que incluye a 150.000 trabajadores de ese entorno que saldrán ganando con un acuerdo diplomático que beneficia a todas las partes. Claro que hay que celebrarlo y creo que obedece, como puedo expresar, a la retórica más rancia pretender que eso perjudica la reivindicación histórica de soberanía o de retrocesión de Gibraltar sobre el Istmo en particular, que nunca ha pertenecido ni a la colonia ni al Reino Unido. Pero en todo caso que haya una negociación que favorezca la vida cotidiana de tantas personas que penden del volumen de negocio que se genera a uno y otro lado de esa verja que dejará de existir, es una buena noticia, debe ser celebrada. Señor López Aguilar, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tenga usted un buen día. Gracias a ustedes por la llamada, encantado de estar con ustedes.